Hola, buenos días. Nuestro grupo se compone por Carolina Alvarado, Millaray Canales, Sofía Santander y yo, Valentina Castro. Para iniciar en este tema, quiero partir con una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos preferido consumir un alimento que sea más económico y a un bajo nivel nutricional que algo que sea más nutritivo? Bueno, la seguridad o disponibilidad alimentaria tiene que ver aquí. Como su nombre lo dice, consiste en la disponibilidad de alimentos suficientes para abastecer las necesidades de consumo de la población de un país. Un ejemplo que ya todos conocemos, porque todos lo vivimos, fue la pandemia del 2020, ya que todos vimos el aumento de precios y además la falta de abastecimiento que hubo en supermercados, en almacenes, en todo lo que se pudiera comprar alimento. Y a esto es lo que nos referimos también cuando hablamos de disponibilidad alimentaria. Para tener disponibilidad alimentaria se requiere asegurar sus pilares o sus puntos de sustentación. Para poder explicarlo mejor lo dividiré en tres puntos. El primer punto habla sobre que la disponibilidad, ya sea en cantidad o calidad, para cubrir las necesidades nutricionales de la población, puede ser producidas en nuestro país o importadas desde el exterior. El uso eficiente de los recursos destinados a la producción agrícola incide directamente sobre la producción de calidad, ya sea tanto nutricional como de seguridad. Ahora arrancará. ¡Eso es! ¡Ganar! Homero, ¡Me burlasis! ¿nací? ¡Pues digo lisa! El segundo punto se refiere a la utilización biológica de los alimentos. Esto depende del estado de salud de la persona, el tipo de alimentación y factores ambientales, como por ejemplo la disponibilidad de agua potable. El último punto se refiere a que el acceso de los alimentos depende de los precios y además de la capacidad de compra, por ejemplo en las zonas urbanas. Un ejemplo de esto es donde nos ubiquemos. Por ejemplo, si comparamos una zona privilegiada con una zona de escasos recursos, obviamente los precios van a variar bastante y la accesibilidad. También tenemos la centralización, ya que muchas personas o la gran mayoría hemos escuchado el dicho Santiago es Chile. A esto me refiero con que una verdura en Santiago tiene un precio para nosotros normal, pero por ejemplo si nos ubicamos al sur de Chile, por ejemplo en Punta Arenas, los precios aumentan en un 30%. Ahora debemos saber cómo podemos clasificar nuestro determinante social. Para ello existen dos categorías, la cual es estructural e intermediaria. En la categoría de estructural tiene una visión más general. Ve cómo el gobierno, las políticas públicas y sociales que pueden generar en ese gobierno, también ve como las clases sociales, clase baja, clase media, clase alta, y con ello también se relaciona la educación, ocupación e ingreso. Por lo tanto, la categoría de estructural siempre va a tener una visión o se va a referir siempre de manera colectiva, haciendo referencia siempre como a lo socioeconómico y al gobierno. En cambio, la categoría de intermediario es más específico para cada individuo y por lo tanto va a ir variando dependiendo de la persona. Aquí se va a centrar en el estilo de vida de la persona, qué hábitos tiene, si le gusta correr o si prefiere consumir alcohol, entre ese tipo de cosas. Si la persona tiene trabajo y con ello también se asocia por el ingreso, si es que hay disponibilidad de alimentos. En este caso nos corresponde el intermediario. También se puede ver cómo el entorno puede afectar en el individuo y que pueda estar más vulnerable a factores de riesgo. Todo esto influye en la categoría de intermediario. El acceso a los alimentos depende de los precios y de la capacidad de compra por parte de la población, especialmente en áreas urbanas, además de los patrones de consumo y o hábitos alimentarios. El no tener un buen acceso regular a alimentos saludables conlleva a efectos adversos para la salud, ya que el llevar una mala nutrición puede conducir a varios factores de riesgo que a largo plazo se pueden producir en una enfermedad, como la obesidad, desnutrición, enfermedades cardíacas, problemas cerebrales, hipertensión, diabetes, problemas de desarrollo para personas que están en su proceso de crecimiento. Por demás, la existencia de las diferentes barreras económicas hace que la obtención de atención médica sea un problema para varias personas, puesto que esto puede llevar a que reciban un diagnóstico mucho más tardío a lo presente que ya tienen su enfermedad o un diagnóstico errado a lo que realmente tienen.
Como anteriormente hablamos, un determinante social implica la circunstancia en que cada persona nace, crece, vive e incluso se desarrolla. Por lo que, si nos centramos en el factor de disponibilidad de alimentos, este dependerá de cada persona, englobando factores tales como lo son la educación, las capacidades personales, la cultura, las creencias, el estado de ánimo e incluso la economía de cada usuario. Sin embargo, este determinante va mucho más allá, ya que dependerá de la economía individual de cada usuario. En base a esto, se evaluará los ingresos familiares, el costo de los alimentos, el acceso a supermercados, ferias o almacenes, entre muchas opciones más. Por ejemplo, el precio de los alimentos pueden variar dependiendo de la localidad en que las personas residan, y esto determinará si accedo a comprar o no tal alimento. Las personas con ingresos bajos de nuestro país muestran una mayor tendencia a consumir alimentos procesados, ya que suelen ser mucho más económicos, lo que nos lleva a tener una dieta poco equilibrada, ingiriendo menos frutas, menos verduras, menos carnes rojas y blancas, ya que el valor de esta irá subiendo constantemente. Este es un gran factor de riesgo que nos lleva a poder padecer ciertas enfermedades base como lo son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad e incluso enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, si ahora nos centramos en las personas que tienen una economía mucho más estable, esta situación cambiará, ya que tendrán acceso a una variedad de alimentos que les permitirá tener una dieta mucho más balanceada. Otro ejemplo es cuando las personas residen en lugares rurales o pueblos lejanos, debido a que será muy difícil acceder a la compra de alimentos, ya que los lugares que están más cerca de su domicilio, como por ejemplo los almacenes, tienden a tener los precios mucho más altos que el supermercado más cercano. Por lo que también hay privación de acceder con facilidad a la compra de alimentos, y esto es un factor de riesgo que se debe controlar, ya que no solo es un problema la localidad, sino que el acceso a la movilización que tenga el usuario. En base a esto, nació en 2017 una política pública para el acceso a los alimentos y una equilibrada nutrición. Esta política tiene dos principios fundamentales, los cuales son el derecho humano a la alimentación y los ODS de hambre cero y los ODS de salud y bienestar, donde algunos temas que se plantean son la humanización de la nutrición y el derecho a la alimentación adecuada, fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en términos de su disponibilidad de acceso a la alimentación para cada persona o familia de nuestro país. Hola, soy Marcela, y a continuación, vamos a analizar los precios del mercado. Ven, echemos un vistazo. Comencemos con el supermercado. Ahora, vayamos a la feria. Y por último, al almacén. ¿Te diste cuenta de la diferencia de precios? Así podemos ver la diferencia de precios que existen en diversos lugares que disponen de alimentos. Estas diferencias van a depender del lugar de residencia de cada uno. Por ejemplo, si vives en una zona rural, será más fácil conseguir alimentos en algún almacén cerca de la zona o la feria. En el último tiempo, el mundo ha progresado en materia de nutrición, pero todavía existen grandes desafíos por mejorar, ya que se ha producido un descenso mundial del retraso del crecimiento. Entre 1990 y 2018, la prevalencia del retraso del crecimiento en niños menores de 5 años disminuyó del 39.2% al 21.9%. Sin embargo, la obesidad está en aumento. La de niños con sobrepeso aumentó del 4.8% al 5.9% entre 1990 y 2018, lo que representa un aumento de más de 9 millones de niños. Agregando que el sobrepeso y la obesidad en los adultos también están aumentando en casi todas las regiones y países. En 2016 había 1.300 millones de personas con sobrepeso, de las cuales 650 millones, 13% de la población mundial, eran obesas. Siendo la obesidad y la malnutrición un factor de riesgo para la salud de las personas, la Organización Mundial de la Salud sugiere que tener un mayor énfasis en la nutrición en servicios de salud podría llegar a salvar 3.7 millones de vidas para el año 2025. Esperemos que la situación mejore para todos muy pronto. Muchas gracias por su atención.